entrada a México no podría ser comprendido sin entender su dimensión religiosa. O sea, no hay comunidad antropológicamente que no se haya puesto preguntas sobre la existencia. Te van a llevar necesariamente a reflexionar sobre la religión. Entonces yo diría que el tema, digamos, de lo religioso está y estará en la experiencia humana. Ahora, de distintas maneras, nunca igual. Entonces, preguntarnos sobre cuál es la forma, cuál es el estado, cuál es el momento de lo religioso en determinado contexto, en determinado momento histórico, creo que es fundamental para entendernos a nosotros mismos. Pienso que es muy importante el trabajo que hace esta red para entender esta dimensión de México y del mundo, ¿no? Porque bueno, vemos que hoy los temas religiosos están en el centro de los conflictos internacionales, pues de los más importantes, entonces no es un tema menor. Hablar de religión es hablar también de cultura y hablar además de un elemento que está fuertemente arraigado porque es de los elementos que tú aprendes en tu socialización primaria. Bueno, el papel de la religión cada vez ha sido más relevante, es un elemento que hay muchos temas que no se pueden entender si no se trata con el nivel de las creencias, de las prácticas, y en este sentido pues hay muchos campos con los cuales nos vinculamos, campos como la migración, la salud, la expresión política, la defensa de los derechos humanos. Todos estos elementos pasan por el estudio de la religión. El fenómeno religioso no es una curiosidad cultural, tiene que ver con las formas de convivencia, los conflictos que se desarrollan, pero también las tensiones políticas en las que está. Generar conocimiento de las prácticas religiosas y creencias de las personas que pertenecen a diferentes grupos religiosos me parece muy importante, y porque en la construcción de las relaciones interétnicas, relaciones incluso intergeneracionales, atraviesa la cohesión de la religiosidad. Si les tiras sus manitas, cierra los ojitos y un deseo. Ha sido para nosotros muy importante que estos encuentros anuales realmente vayan realizándose en distintos puntos de la República y que eso le dé realmente un carácter nacional, pero no nacional, de que todo suceda en la Ciudad de México o en algunas capitales de México, sino que lo regional sea realmente estar presente en las distintas regiones y estados de la República. La idea es tener este espacio de articulación y para eso es que fue creada la red y hemos tratado de mantenerla a lo largo de estos 21 años. A mí en lo particular la Refren me ha brindado un espacio para poder difundir mis ideas, también discutirlas, poder elaborar una agenda de trabajo en particular, intercambiar opiniones, reflexionar sobre los temas que me interesan trabajar, ampliarlos también a otros lugares, poder conocer otro tipo de perspectivas, otro tipo de estudios que están haciendo, ampliar la visión que desde lo académico se está haciendo en el ámbito de la religión. Y pues esto ha crecido muchísimo y bueno, hay una parte que es como una célula, que somos como un club de amigos, en donde pues en 21 años tener esta
relación, ¿no? También, además de ser un grupo de trabajo, creo que también nos ha constituido en una especie de compadrazgo académico y compadrazgo de amigos, que hay toda una, ya digamos, hay una permanencia de estas relaciones de amistad de muchos años, ¿no? Bueno, pues yo me integré en RIFREM cuando era estudiante de maestría en el Colegio Michoacán, y fue gracias a las que en aquel momento fungían como mis lectoras, que son René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga. No solamente es un grupo con una generación, sino que son distintas generaciones de académicos, se van incorporando cuestiones de problemáticas sociales. En este momento yo diría que de las cosas más importantes que se trabaja es la cuestión que tiene que ver con el matrimonio igualitario, con la diversidad sexual, con los derechos ciudadanos, y eso siempre en contacto con la religiosidad de las personas. Tengo el gusto de haber sido una de las iniciadoras de la red en el año de 1997, junto con el padre Armando, Felipe Gaitán, Patricia Fortuny, Víctor Ramos, que en paz descanse, Luis Rodolfo Morán, René de la Torre, Ángeles Gallegos y yo. Hace 21 años me tocó participar. En aquel entonces fue un club que se decidió, un club de conocidos y de académicos que tenemos relación, y convocamos esta primera reunión porque no existía una red como tal, y surgió en Guadalajara, específicamente en la Universidad del Valle de Atemajac. Recuerdo que al final Felipe Gaitán dijo, bueno, vamos a hacer que este sea el primer tradicional encuentro de esta red. Creo que en primer lugar me brindó seguridad y confianza. Es decir, el que hubiera otros investigadores, estos sí de renombre, que fueran capaces de escuchar lo que yo dijera y con quienes aprendí a dialogar de igual a igual, incluso desde que era apenas estudiante de maestría. Y estábamos diciendo unos 25, 30 en el primer encuentro, y ya el año pasado, que fue en California, tuvimos como 250. Entonces ha ido creciendo en 20 años, y lo que estamos viendo es como que ha habido varias generaciones, gente que fueron nuestros maestros, que han estado participando, a veces no siempre participan todos los años, pero luego la generación más o menos mía, Cristina, los que estamos en el consejo, luego los que fueron nuestros estudiantes y ahora los que son los estudiantes de esos. Hay una diversificación de los temas que no habíamos logrado ver cuando éramos simple y sencillamente una red que trabajaba en Jalisco prácticamente, ¿no? Una red solamente regional, muy ubicada en las problemáticas del centro occidente del país, ¿no? La temática de las fronteras, por ejemplo, también fue una temática que empezó a surgir tardíamente en la red, y que obviamente no la podíamos percibir desde el centro, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo hemos visto cómo hay más ángulos de relevancia para el estudio de la religión, y de esta manera responder, digamos, a una preocupación mucho más amplia y de nivel nacional sobre la temática religiosa. No querer englobar a México en una idea única, sino realmente poder ver, apreciar y representar las particularidades regionales de México. Necesitamos que estén conectadas con otras discusiones
otras discusiones en otros planos académicos de las ciencias sociales, pero también en otros planos propiamente sociales y políticos. Nosotros necesitamos llevar a la arena de la discusión pública estos hallazgos y estas perspectivas que estamos generando desde la perspectiva de la discusión especializada en la religión. Entonces tenemos como dos fuerzas. Una, la de centrarnos como un espacio especializado con un alto estándar, es mi expectativa, pero al mismo tiempo tener la capacidad de conectar esa discusión con otras preocupaciones, porque de nada nos serviría tener una discusión muy rica que se quede entre nosotros. La idea es ser capaces de conectar para alimentar otras discusiones y alimentarnos de otras discusiones, tanto de otras disciplinas de las ciencias sociales y sobre todo con otras discusiones que tienen que ver con el ámbito público en nuestro país y propiamente con la arena política. Primero defendimos que esa pregunta no se quitara del censo. En 2010, para 2010 hubo una presión por parte de economicistas, de estudiosos de migración y de otros sociólogos de que se quitara la pregunta religiosa porque la veían como una pregunta meramente ideológica y no como un indicador económico. Y entonces, a través de la ReFrame, nos pronunciamos como red para decir que es muy importante conocer el tema de la pertenencia religiosa, porque una de las grandes recomposiciones culturales que está experimentando América Latina y también México